Jesús, gracias por ser tan bueno. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Y queremos pedirte que tú, a través de tu palabra, puedas hablarnos y transformarnos, Señor. Estamos aquí porque necesitamos de ti, Señor. Algunos de nosotros nos hemos dado cuenta que te necesitamos. Algunos estamos a punto de darnos cuenta que te necesitamos, Señor. Pero en realidad todo ser humano te necesita. Y el día de hoy venimos a clamar a ti, Señor, y a pedirte, Señor, muéstranos esa necesidad, Señor, y que tú, Señor, seas el que nos rescate, Señor, nos salve, nos restaure. Señor, haz tu obra entre nosotros, te lo pedimos. Y te pedimos, Señor, por este tiempo, no nada más de este tiempo de enseñanza, sino lo siguiente, Señor, que tú te manifiestes y te reveles a nuestras vidas, Señor, con tu poder, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Esta historia está en un evangelio, el evangelio de Marcos. Y quisiera leer la historia. Después de leer la historia, empezar a revisar algunos aspectos que vienen en esta historia. Como te decía al principio, creo que es mi historia y creo que se puede convertir en tu historia. Esta historia está en Marcos capítulo 5 y déjame leerla. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¡Qué historia! O sea, simplemente si es la primera vez que escuchas esta historia, es muy interesante, ¿no? De repente esta historia es Jesús cruzando el mar de Galilea con sus discípulos después de una tormenta, y llegan a este lugar, un lugar llamado Gadara, o la región de los Gadarenos. Dice en la región de Decápolis, una zona donde había 10 ciudades de personas que no eran judíos. Estamos en la tierra de los judíos, en Israel, y Jesús ha estado manifestando tener poder sobre diferentes cosas, y de repente se topa con un hombre, ¿no? Y el hombre está endemoniado, es un hombre que tiene un demonio. Y de repente yo sé que de repente piensas y dices: bueno, esa historia es una historia de otra época, o sea, porque el día de hoy, ¿quién tiene demonios o quién vive cosas como esas? Y quizás nos vamos a sorprender que nuestras vidas quizás se parecen mucho a la vida de esta persona, sin saberlo, sin nosotros estar conscientes de eso, ¿no? Pero aquí está Jesús interviniendo en la vida de una persona, porque justo si viste la historia, las personas de esa región le dijeron a Jesús que se fuera, y Jesús se fue.
Entonces básicamente Él hizo un recorrido y atravesó una tormenta con sus discípulos para encontrarse solamente con este hombre en esta región y luego regresar y seguir con su caminar. Pero aquí está Jesús teniendo el encuentro con una persona que no se nos dice su nombre, pero sí se nos dice cuál era su condición. Ahora, quiero decir que, es evidente que el texto nos dice que tenía un demonio, ¿no? Tenía un demonio. Y quiero dar a entender esto de inicio, ¿no? Un problema de adicción no es un problema de una enfermedad o un problema físico solamente. Quiero dar a entender esto, que el ser humano no está hecho solamente de carne, hueso, sangre, piel y nada más, sino que hay un alma dentro de nosotros, un alma. La Biblia dice que Él puso eternidad en nosotros, en cada ser humano. Dios puso eternidad, y sé que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos preguntado: ¿hay algo después de la muerte? Tiene que haber algo después de esta vida, ¿no? Y es esa eternidad que Dios ha puesto en nosotros. Entonces algunas veces podemos llegar a pensar esto: no somos simplemente un cuerpo, no, somos distintos a otros cuerpos. ¿Sabes? Hay otros cuerpos en esta tierra que tienen pulmones, tienen cerebro, tienen ojos, tienen boca, tienen nariz, respiran, sus pulmones funcionan, caminan, comen, defecan, todo. Hacen todo lo que nosotros hacemos. Pero es evidente que no somos iguales, ¿no? Todos los animales, o la mayoría de los animales, tienen todo lo que nosotros tenemos como un cuerpo para vivir. Pero nosotros tenemos algo más que nos hace distintos a los animales. Y la Biblia presenta al hombre desde el inicio como creado por Dios, y como Dios puso un espíritu en nosotros. Por lo tanto, somos un espíritu, ¿no? Y por lo tanto, yo quiero decir esto: el ser humano no tiene un problema físico solamente, tiene un problema espiritual. Y aquí lo vemos en esta historia. Este hombre tenía un problema espiritual. Había un problema espiritual en su vida, ¿no? Y entonces Jesús llega a esta región y nos describe la vida de esta persona. Y la vida de esta persona es una tragedia realmente. Es una gran tragedia, ¿no? Cuando leemos esta historia en otro evangelio, en el evangelio de Lucas, dice que este hombre no tenía ropa. Era un hombre que no moraba en su casa, sino que moraba en los sepulcros, en el cementerio. Es un hombre que por su condición había perdido su casa, y había perdido su familia, y había perdido todo su entorno, sus amistades, todo lo que tenía lo había perdido. Y ahora vivía entre los sepulcros, aislado, ¿no? Aislado porque dice aquí que la sociedad trataba de hacer algo con él, ¿no? Trataba de detenerlo. Una, porque se lastimaba a él mismo, ¿no? Porque dice que se hería con piedras y se golpeaba, ¿no? Pero también otra, porque aterrorizaba a las personas a su alrededor, ¿no? Dice en otro de los evangelios que no podían las personas pasar por esa región, por esa zona, porque este hombre los aterrorizaba, ¿no? En lo que leímos dice que daba voces en los montes día y noche. Un hombre que está completamente alterada su vida. No es lo que debería de ser. No es lo que debería de ser. Incluso dice que trataban de detenerlo, ¿no? Y le ponían lazos en las manos, cadenas en las manos. La palabra grillos en esta porción habla de cadenas en los pies para amarrarlo. Pero algo sucedía, y creo que la explicación está ahí mismo. Había un poder sobrenatural en él que rompía las cadenas y no eran capaces de dominarlo. Es una persona sin ningún dominio, ¿no? Ningún dominio propio, ¿no? Viviendo en el sepulcro, en los sepulcros, viviendo en un cementerio. Lo había perdido todo, había perdido su decencia,
estaba sin ropa, ¿no? El texto al principio no nos dice que estaba desnudo, pero luego dice que estaba vestido, por lo tanto estaba desnudo. Había perdido su familia, había perdido su decencia, lo había perdido completamente todo. Había perdido el dominio propio, había perdido su paz. Incluso lo ves, ¿no? Y es la típica imagen de aquello que aterroriza a un pueblo, ¿no? Y me imagino de aquellos adolescentes que quieren hacer la maldad y van y lo observan a ver qué es lo que hace y grita por los montes, ¿no? Y da voces por los montes día y noche y se escuchan los gritos afuera y todos dicen, es el loco, es el de los sepulcros, ¿no? Y es ese tipo de persona, ¿no? Ya nadie está con él, ya nadie lo rodea, está aislado, está viviendo en soledad y completamente sin ningún dominio, ¿no? Déjame decirlo así, había perdido su paz, pero incluso su razón de vivir. Su razón de vivir. Es una persona fuera de la sociedad, no funciona dentro de la sociedad, ¿no? Pero de repente llega Jesús y lo cambia completamente. Cambia todo. La vida de este hombre es cambiada, transformada por el encuentro que tiene con Jesús. Y Jesús llega a ese lugar y si te das cuenta, dice ahí en el verso 6 que cuando vio a Jesús estando lejos, corrió hasta donde estaba Jesús y se arrodilló ante él y dio voces. De hecho, también en Lucas dice que venía lanzando un gran grito. Entonces venía corriendo y venía gritando. Ahora, ¿quién acompañaba a Jesús? Lo acompañaban sus discípulos que habían estado en la barca. Pero ellos vienen de estar también atemorizados porque se levantó una gran tormenta antes de que Jesús llegara a este lugar. Y tenían miedo de morir y despertaron a Jesús que estaba dormido en medio de la tormenta. Y Jesús los trajo de regreso, pero incluso cuando llegaron a la orilla y Jesús calmó todo, ellos aún seguían llenos de miedo, porque estaban frente a alguien que había detenido la tormenta con solo hablarle a la tormenta, y se estaban preguntando, ¿y quién es este? ¿No? Y llegan a esta región y de repente viene una persona gritando, ¡ah! ¿No? Me imagino a los discípulos escondiéndose atrás de Jesús, ¿no? En filita atrás de él, escondiéndose de ¿qué es esto? ¿No? Quizás habían escuchado de este hombre que vivía en los sepulcros, pero de repente llega gritando y se postra delante de Jesús y le dice a Jesús esto: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora, por la historia nos damos cuenta, y yo estoy prácticamente seguro, que este no es el hombre hablando, sino el demonio que tiene dentro, ¿no? Es el demonio que tiene dentro el que está comunicándose y reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y dices, a ver, espérame, ¿un demonio reconoce que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. En Santiago dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿no? O sea, Dios existe. Dice, ¿sabes? ¿Crees que Dios existe? Pues qué bueno, ¿no? Porque los demonios también creen y tiemblan. Y aquí están estos demonios acercándose y dicen esto: ¿qué tienes conmigo? Te conjuro que no me atormentes. Y esto es muy interesante. Quiero dejar en claro esto. Para estos seres, porque esos son seres, ¿no? Demonios, ¿no? Algunos dicen ángeles caídos, ¿no? Jesús viene a atormentarles, pero escúchame bien. Pero al hombre Jesús viene a salvarlo. Y hay una gran diferencia. Jesús está acercándose a este hombre, pero los demonios tienen tan controlada la vida de esta persona que le dicen eso: te conjuro por Dios que no me atormentes. Dice ahí, porque mientras este hombre venía gritando y se arrodilla delante de Jesús, Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo le dice esas cosas: ¿por qué me atormentas? No me atormentes, ¿no? Y entonces Jesús dice y le preguntó: ¿cómo te llamas?
Y respondiendo dijo: Legión me llamo porque somos muchos, ¿no? Y yo creo que aquí también Jesús no le está hablando a los demonios, le está hablando a la persona. Pero los demonios no dejan contestar a la persona y los demonios contestan. ¿Por qué creo esto? Porque cuando veo a Jesús encontrándose con las personas, Jesús le interesan las personas. Siempre, en toda historia, en el caminar de Jesús, Jesús está interesado en las personas. Entonces aquí solamente se lee que dice ¿cómo te llamas? Pero podría imaginarme que Jesús no solamente le está preguntando ¿cómo te llamas?, sino preguntándole ¿y tu familia? ¿Y cómo llegaste hasta este punto? ¿No? Hay otra historia en Marcos capítulo 9. La historia también tiene que ver con una persona que tiene un demonio, ¿no? Pero es el hijo de un hombre. Y ese hombre llevó a su hijo endemoniado con los discípulos de Jesús para que lo libraran, pero los discípulos no pudieron hacer nada. Y había una discusión y Jesús llega a este lugar y dice que le trajeron a este muchacho y el muchacho estaba tirado en el piso, revolcándose, y Jesús le pregunta al papá. En Marcos capítulo 9 está esta historia. Jesús le pregunta al papá: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿No? Y entonces entiendo, Jesús le interesan las personas. Jesús le está preguntando a este hombre: ¿cómo te llamas? Pero responden los demonios. Los demonios responden y dicen: Legión. Ahora, este hombre había perdido su familia, lo dijimos hace unos momentos, porque más adelante Jesús le va a decir: ve a los tuyos. Pero me llama la atención que está solo en los sepulcros, ya no hay familiares a su alrededor, ¿no? Pareciera que su familia se rindió. O sea, ¿sabes? Si quiere seguir su vida así, quiere hacer eso, se rindió. Ya no supo qué hacer con este hombre y lo abandonaron. Pero veo aquí a Jesús acercándose a donde está Él. Y me doy cuenta que aun cuando cualquiera o todos te abandonen, Jesús siempre se interesa por nosotros. Y aquí está Jesús interesándose por este hombre. Pero el demonio responde: Legión me llamo porque somos muchos. La palabra legión habla de un ejército de alrededor de 6,000 personas. Eso es lo que significa legión. Y no sé si realmente solamente dice legión porque son muchos o porque si eran 6,000, no lo sé, pero ahí está. Y entonces dice el verso 10 que le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Había un hato de cerdos y le rogaron los demonios: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y es muy interesante, hay poca información acerca de demonios en la Biblia, al menos de estos encuentros. Pero me doy cuenta a través de la Biblia que sí hay un ser que se le conoce en la Biblia como Satanás, lo que significa adversario, o se le conoce como diablo, lo que significa calumniador o acusador, y que es real. Entonces, esto que está sucediendo es real, ¿no? Pero los demonios pareciera que no quieren quedarse sin cuerpo, sino que le piden a Jesús, le ruegan a Jesús, déjame decirlo así, oran a Jesús: no nos dejes sin cuerpo, mándanos a los cerdos. Eso es, ¿no? Entonces entiendo que estos seres quieren habitar un cuerpo, ¿no? No habitan discos de rock o rap, ni habitan paredes, ni nada, ni camas, ¿no? Porque a veces pensamos: es que la cama tiembla, ¿no? Seguro vengan a echarle agua bendita a la cama para que le quiten el demonio, ¿no? Pero no, los demonios buscan cuerpos y entonces piden ir a los cuerpos de los cerdos, y Jesús les permite ir a los cuerpos de los cerdos. La Biblia presenta a Satanás teniendo ciertos rangos de demonios o de ángeles o de seres, principados, potestades les llama la Biblia, ¿no? Pero presenta a estos seres y a Satanás como un ladrón que viene a robar, matar
y destruir. Y veo la vida de esta persona y la veo así. Ha perdido todo. Podríamos decir, le han robado todo. Ha perdido todo. Y lo que quiere es destruir. Porque en el momento en que estos seres, estos demonios, estos espíritus inmundos entran en los cerdos, lo primero que hacen los cerdos es tirarse por un despeñadero y ahogarse en el mar. Imagínate. O sea, los cerdos frente a esta posesión demoníaca, lo único que hacen los cerdos es tirarse al vacío y morir, ¿no? Y entonces entiendo eso. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Destruir nuestras vidas, matar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces no tengo ninguna duda de que este hombre habría pensado en el suicidio una y otra vez. Lo encuentro hiriéndose con piedras. ¿Qué estaba tratando de hacer? Destruir su cuerpo, acabar con su vida. Y entendemos por la Biblia que el suicidio no es otra cosa sino una obra de Satanás. Y estos, de hecho, en la historia del papá con el hijo endemoniado que acabo de mencionar, dice que Jesús le dice: ¿y cuánto tiempo lleva que sucede esto? Y el papá le dice: pues desde muchacho lo hace, desde niño sucede. Dice, y veces lo mete al mar para ahogarlo y veces lo mete en el fuego para quemarlo. Esto es algo espiritual, ¿no? Pero Jesús a este hombre lo libró al llegar a su vida. Ahora los demonios no están en la vida de este hombre. Y de repente su vida completamente cambia, ¿no? Los cerdos están muertos, ¿no? Imagínate 2000 cerdos flotando en el mar, ¿no? La escena es terrible. La escena es desastrosa. Porque 2000 cerdos me habla de un buen negocio. ¿Quién tendría 2000 cerdos? No era una mascota, era un negocio. Y la escena es terrible porque a alguien no le va a gustar que sus cerdos estén flotando en el mar. ¿Estás de acuerdo? Qué frase tan rara, ¿verdad? Nunca en la vida a lo mejor habrías escuchado algo así. A nadie le va a gustar que 2000 cerdos estén flotando en el mar. Y cuando vienen las personas de este pueblo a donde está Jesús y ven la escena y les explican qué es lo que ha pasado, la única petición que le tienen a Jesús es: vete de aquí. Le rogaron: vete de aquí, no te queremos aquí. Pero también ven al hombre, el cual aterrorizaba al pueblo, daba voces día y noche, sentado, vestido, en su juicio cabal. Y dice ahí que cuando lo vieron, tuvieron miedo. Tuvieron más miedo al ver a este hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Pero le dijeron a Jesús: vete de aquí. Porque al ver todos los cerdos flotando, Jesús no es bueno para el negocio. Nunca Jesús ha sido bueno para un negocio, y más como este tipo de negocios. Comenzaron a rogarle: vete de este lugar, vete de estos contornos, ¿no? Y Jesús atendió a su petición. Jesús le dio permiso a los demonios de irse a los cerdos. Jesús le concedió la petición de estos hombres de irse de esa región y se fue de esa región, ¿no? Pero ahora el hombre es otro, es distinto y se acerca a Jesús, ¿no? Cuando Jesús estaba entrando en la barca para irse del lugar, este hombre va y le ruega a Jesús. Así vemos a los demonios rogar, al pueblo rogar y a este hombre también rogar a Jesús. Y vinieron con Jesús a rogarle y le dijo: quiero estar contigo, déjame estar contigo. Le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo esto: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido, ¿qué dice ahí? Misericordia de ti. Este hombre estaba atormentado
Este hombre estaba solo, este hombre se lastimaba a sí mismo, este hombre no tenía ningún futuro, pero Dios, Jesús, tuvo misericordia de él, tuvo misericordia de él. Y eso es lo que cambió todo en su vida. Ahora te dije al principio, esta es una historia que es mi historia. ¿Sabes? Esta es mi historia. ¿Qué quieres decir, Fermín? ¿Que estabas endemoniado? Bueno, no. O no me di cuenta si lo estaba. Pero no creo, ¿no? Y también dije, esta puede ser tu historia. Dices, Fermín, ¿qué estás diciendo? ¿Que estamos endemoniados? No, no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo eso, ¿no? Sí me pregunto cómo este hombre llegó a estar endemoniado. Me pregunto, no me explica cómo llegó a estar endemoniado. Pero sin duda Satanás, la Biblia dice, observa alrededor, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devora. Eso me queda claro. Es más, Dios le dice a Satanás en la historia de Job que considere a Job, que observe a Job. ¿Y sabes qué? Satanás ya lo había observado. ¿Okay? Ahora quiero dejar en claro esto. Creemos aquí en Semilla de Mostaza que una persona que ha creído en el Señor Jesús no puede estar endemoniada. Eso es muy claro para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no habita una persona y Satanás en el mismo lugar. No podría estar la luz y las tinieblas en el mismo lugar. Y si hemos rendido nuestra vida a Él, ¿no? Entonces un demonio no puede habitarnos. Definitivamente, me queda muy claro. Pero de que Satanás está buscando cuerpos para habitar, eso también me queda claro. Aquí está. Es más, me llama la atención que haya querido habitar cerdos, ¿no? Porque digo, saben muy rico, pero no son nada limpios, son sucios, son asquerosos, no son nada. La Biblia considera el cerdo como un animal inmundo. Y sabes, Satanás es lo que busca, convertir hombres en cerdos. Y ahí es donde entonces encuentro mi historia. Mi historia era así: perderlo todo, acabar perdiéndolo todo. Esta es mi historia, estando lejos, fuera, en soledad, apartado. Pero llega Jesús y lo cambia todo. Y esta es mi historia incluso porque recuerdo cuando entregué mi vida a Cristo, o más bien Él llegó a mi vida y se reveló a mi vida y conquistó mi vida y tomó el control de mi vida. Gente que estaba muy cerca de mí comenzó a alejarse de mí. Y cuando comenzaba a hablarles de Jesús, se apartaban de mí y decían, no, vete de aquí. Y decía al principio, una adicción, el mundo el día de hoy la ve como una enfermedad, un problema de enfermedad. Algunas veces han querido encontrar un gen, ¿no? que para encontrar una razón hereditaria de la adicción. Pero no creo que sea así, de ninguna manera podría ser así. O sea, un gen que se active a los 18 años para que puedas comprar cervezas y tomar, no es una enfermedad. Y sí es un asunto espiritual. Otra vez, no quiere decir que yo haya estado endemoniado o que tú estés endemoniado, pero sí hay un problema espiritual en tu vida, lo que la Biblia considera como pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. Nuestro destino es la muerte. Y lo único que puede cambiar ese destino y esa realidad espiritual en nuestra vida es que Dios tiene misericordia de nosotros. Y el día de hoy quiere acercarse a nuestra vida, interesado por cómo te llamas, interesado en tocar tu vida y rescatarte del lugar en el que estás. Ahora, cuando veo esta historia me doy cuenta que la adicción muchas veces provoca estas cosas. Pierdes a tu familia, pierdes a tus amigos y te quedas en soledad. Y muchas veces pierdes tu decencia incluso, porque estás dispuesto a lo que sea con tal de conseguir una más. Lo que sea por una más.
Y me doy cuenta que esto es lo que provoca. Y aun cuando todos nos abandonen porque lo que ven en nosotros es algo terrible y que prefieren mejor tratar de detenernos, encadenándonos o poniéndonos en solitario, es imposible. Si te das cuenta, no había manera de dominarle. Y entiendo esto. Cuando estoy controlado por una adicción, pareciera que nada puede controlarme, nada me detiene. Incluso podría yo poner mis propias cadenas, pero no hay manera. El único que puede rescatarnos es Jesús. ¿Existe la posesión demoníaca? Creo que sí. Definitivamente creo que sí. No quiero ser experto en eso, no me interesa. Quiero ser experto en conocer a aquel que es la solución, que es Dios, que es Cristo. Eso sí. Pero aun cuando alguno de los que estén aquí pueda estar poseído demoníacamente, mira quién puede librarte. Es Jesús. Es el único que puede librarnos. Así como es el único que puede librarnos de una adicción, que puede librarnos del pecado, que puede librarnos de la muerte. Eso es así. Eso es así. Jesús está interesado en rescatarnos, en salvarnos, en cambiar nuestra historia de una persona así a una persona en su juicio cabal, sentado, vestido en su juicio cabal, que tiene el deseo de estar con Jesús, ¿no? Pero todos los que hemos sido tocados por Jesús y rescatados por el Señor Jesús, aun cuando tengamos deseo de estar con Jesús, lo cual dice la palabra, sucede porque el Espíritu de Dios viene a morar en mí. Pero es el mismo Jesús que nos dice, vete a tu casa y vete a los tuyos, a los que me abandonaron, a los que me dejaron. Y dice, sí, y ve y diles cuán grandes cosas el Señor han hecho contigo. Y dice que este hombre se convirtió en una persona que publicaba cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y sabes, así estoy delante de ti el día de hoy, como aquel que no tenía ningún dominio propio y que era completamente dominado por su pecado y por sus adicciones, a decirte, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y las puede hacer en ti el día de hoy, y puede rescatarte del lugar donde estás y puede cambiar tu historia completamente. Ahora, antes de llegar aquí a Jesús, te conté al principio, iba en una barca y había una gran tormenta. Parecía que quería impedir a que llegara a este lugar, ¿no? Y a lo mejor esa es tu historia también. Algo parecía que quería impedirte a que vinieras a este lugar y escucharas esto. ¿Por qué será? Porque es Jesús el que te puede dar completa libertad. Completa libertad. La Biblia me dice que por la palabra de Dios viene la fe. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa es nuestra intención el día de hoy. Que estés aquí y escuches su palabra. Y que entonces Dios te dé fe para creer que hay un paso a la libertad. ¿Entiendes? La sociedad puede encontrar y buscar muchos métodos para rescatarnos, pero nunca lo va a hacer. El único que puede rescatarnos es Jesús. Y a pesar de que haya sido a lo mejor una tormenta lo que ha pasado en tu vida para que estés aquí o escuches esto, es el Señor Jesús el que puede traerte libertad, y lo puede hacer hoy y puede rescatarte hoy. ¿Ok? Dios puede pasarte de una persona totalmente, con su vida completamente destruida, a una persona restaurada completamente.
Es más, la Biblia dice que Él nos pasa de muerte a vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy en tu vida. Quiere pasarte de muerte a vida, como lo ha hecho con muchos de nosotros. Lo mismo puede hacer contigo el día de hoy. Okay. Hace unos momentos vimos a Ariel diciendo esto, que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Y eso es ese es el paso. Eso es el Evangelio, lo que Cristo hizo por ti. Escúchalo bien. Cristo murió en la cruz por tus pecados. Sí, todos hemos pecado. Y a lo mejor estás dominado por tu pecado el día de hoy. Pero en la cruz del Calvario Él cargó nuestros pecados y fue juzgado por nosotros para que no seas juzgado tú. El día de hoy Dios quiere tener misericordia de ti y no darte lo que mereces, sino darte vida, una vida nueva y una vida eterna. Y esta es la historia de un hombre que recibió una nueva vida de parte de Dios. Y Él te puede dar una nueva vida hoy a ti en este lugar. No te vayas, quédate, sigue escuchando. Y cuando Dios te pida, responde a mi amor, entonces responde. Lo único que tienes que hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios y creer que Él murió por tus pecados en la cruz y que fue resucitado, que fue levantado entre los muertos al tercer día. Ese es el Evangelio. Y si tú crees eso, Dios puede traerte de muerte a vida y darte una nueva vida. Y dices, pero ¿qué sigue? Nada. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Si tú el día de hoy crees a Dios, te será contado por justicia. Si tú crees en el Señor, confiesas con tu boca que Él es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Por eso te dije, el día de hoy pretendemos que su palabra pueda traer fe a tu corazón y entregues tu vida a Él. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra y esta historia, Señor, que sin duda, Señor, en algunos de nosotros ha sido nuestra historia. Y en algunos de nosotros tú quieres que sea nuestra historia hoy. Señor, tú puedes transformar la vida de una persona que vive en solitario y que ha sido abandonada por la sociedad, por su familia, porque ya no saben qué hacer con ella. Y a ti te interesa. Tú quieres acercarte a todos nosotros el día de hoy, porque tu interés está en aquellos que tú has creado, Señor, en aquel pecador, en aquel que está muerto. Señor, tú no vienes a atormentar al hombre, a condenar al hombre, tú vienes a salvar al hombre. Y el día de hoy te rogamos, Señor, sálvanos, rescátanos. Señor, que sea el día de hoy un encuentro contigo, ese paso a la libertad. Señor, tú conoces la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que están aquí, sea la primera vez que están aquí, o sea que han venido, Señor. Tú conoces nuestra vida, conoces nuestro corazón, conoces nuestra mente, conoces todo, Señor. Y tú que nos conoces, te rogamos, Señor, rescátanos, sálvanos, trae salvación a este lugar, trae nueva vida, Señor, a este lugar, trae transformación. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.